todos y bienvenidos a nuestro podcast Reflejos Internos y Mente Imparable. En este momento me encuentro con mis compañeros, mis coanfitriones, en este caso Martín Vergara y Martín Calorrana. En este episodio también tenemos dos invitados nuevos que son expertos en trastornos, específicamente en el déficit de atención con hiperactividad, el cual será nuestro tema de hoy. Primero tenemos al experto y graduado en la Universidad Central del Ecuador. Tiene 5 años de experiencia en el ámbito psicológico, llamado José Dionisio. Eso, ya. Y también, por otro lado, tenemos a nuestro experto que tiene diferentes maestrías sobre la psicología, especialmente en infantes, llamado Josué Benavides. Buenos días. Entonces, en este episodio hoy vamos a explorar sobre el TDAH, un trastorno muy importante y se podría decir que uno de los más comunes, que usualmente suele tratar sobre los problemas que tienen, en este caso, en especialmente los niños, sobre prestar atención o concentrarse específicamente en actividades determinadas. Esto también afecta al tener conductas impulsivas y muchas veces excesivamente activas y exageradas. Entonces, para empezar, primero quiero preguntar a mi experto Dionisio algunos de los criterios diagnósticos sobre este trastorno. Hola, Ivette, moderadora. Gracias por la invitación también a los comoderadores. Sabes que, Ivette, para determinar este trastorno se utilizan solo dos diagnósticos. Es la inatención, que es la dificultad para prestar atención, la falta de atención en actividades escolares o cotidianas y olvidos frecuentes en tareas diarias. Otra cosa es la segunda general, es la hiperactividad e impulsividad, que será la inquietud excesiva o incapacidad para estar quietos y dificultades para esperar el turno. Esas son las principales para determinar que una persona tiene déficit de atención. Muchas gracias por esa aportación. Siguiendo con otro aspecto súper importante, está también el grado de afectación, que quisiera saber si el otro experto, José, me podría ayudar con datos. Primero hay que dejar en claro que el grado de TDAH de cada persona se determina mediante una evaluación clínica que incluye la observación del comportamiento, aplicación de cuestionarios y entre otros. En este tenemos tres grados diferentes de TDAH. El primero es el grado leve. En este grado leve no son muy notorios los efectos y no afectan significativamente el funcionamiento del individuo, pero se pueden observar dificultades pequeñas para concentrarse, que son un poco inquietos o introvertidos, impulsivos, y en lo general sí logran controlar esto, pero sin mucha complicación. También tenemos el TDAH moderado. Los síntomas son más evidentes, obviamente, y tienen un impacto significativo en el funcionamiento. Pueden tener dificultades para mantener atención en tareas específicas, experimentar impulsividad más frecuente y mostrar inquietud y dificultad a realizar alguna actividad. El TDAH severo, el cual son muy intenso y es persistente y interfiere significativamente con el funcionamiento. Muchas gracias por todos esos datos. Viendo esto, hago presencia a mi compañero, a Martín Calorrano. ¿Qué opinas de esta situación y cómo crees que también se pueda explorar la tabla de dominio de este trastorno? La tabla de dominio del TDAH es una herramienta conceptual que nos ayuda a visualizar y comprender cómo diferentes áreas de la vida pueden ser afectadas por los síntomas del TDAH, desde la organización hasta la atención, pasando por la impulsividad y más. Y la tabla de dominio nos ofrece una hoja de ruta para identificar y abordar áreas problemáticas. También considero que es una herramienta que nos ayuda también a tener crecimiento personal y también a desarrollar estrategias efectivas para manejar estos desafíos, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, ¿alguna vez has sentido que tu vida está fuera de control? Y la tabla de dominio del TDAH puede ayudarte a identificar cómo la impulsividad puede estar afectando tus relaciones interpersonales y qué pasos puedes tomar para mejorar esa área de tu vida. Y creo que también no se trata especialmente de identificar problemas, sino como que también de reconocer y capitalizar las fortalezas asociadas sobre este trastorno. Realmente, de acuerdo a la tabla de dominio del TDAH, nos recuerda que el TDAH no define quiénes somos, sino es solo una parte de nuestra experiencia. Y al entender cómo afecta a diferentes áreas de nuestras vidas, podemos tomar medidas concretas para vivir una vida más plena y satisfactoria. Así que como queridos oyentes ya escucharon, es muy importante tomar en cuenta todos estos datos, todos los tipos y sobre todo también esta tabla de dominios que es muy vital para reconocer todos estos síntomas y para tomar un manejo mejor de este trastorno. Ahora pasando con otro dato importante y se podría decir más técnico, es hablando sobre sobre la prevalencia. Martín Vergara, que sabe sobre esto. Claro, este trastorno está asociado a la alteración en el desarrollo hormónico y este se asocia más a las alteraciones hechas por familiares, que es hasta un 50% en los niños con TDAH. Y más son por sus padres o por sus amigos, que se da por un 70% de este. Este también es más
intenso en Sudamérica y en África. Muchas gracias. Y ahora, acudiendo también a la información científica y psicológica de personas que tienen anteriormente experiencia, señor Dionisio, ¿le podría consultar sobre algunos factores de riesgo posibles sobre este trastorno? Claro, moderadora, ahorita. También los factores de riesgo pueden incluir la genética. Investigar los antecedentes familiares de TDAH aumentan el riesgo, obviamente. Factores prenatales y perinatales. Exposición a sustancias tóxicas, prematuridad o complicaciones durante el parto. Y favores ambientales, exposición temprana a neurotoxinas como plomo, a situaciones adversas a la infancia, bajo peso al nacer, niños con bajo peso al nacer pueden tener un mayor riesgo, consumo de tabaco, alcohol y drogas durante el embarazo, está asociado con un mayor riesgo del TDAH en el niño, o sea, qué interesante. Y, y es importante destacar que estos factores no garantizan el desarrollo del TDAH y que la interacción de varios elementos pueden incluir en la aparición del trastorno. Muchísimas gracias, señor Dionisio. Valoro mucho todos estos factores de riesgo que son muy vitales a reconocer. Y también ya para finalizar con toda la información importante que necesitamos sobre este trastorno, me gustaría preguntar sobre las comorbilidades de este trastorno en específico. Entonces, señor Benavides, ¿me podría ayudar solventando esta duda, por favor? Sí, claro. Mira, tenemos que saber qué significa comorbilidades, ya que en la realidad no muchas personas saben. Las comorbilidades en sí son los trastornos que se presentan junto a otros en una persona. Es decir, en este caso del TDAH, se presentan diferentes trastornos. Los más comunes con el TDAH son el trastorno de estado de ánimo. Esto se presenta mayormente como depresión, como trastorno bipolar o en sí el riesgo de suicidio. Estos trastornos se caracterizan por la alteración de la autoestima. También tenemos el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad en sí generaliza varios trastornos como es el obsesivo compulsivo, las fobias, entre otros. Estos generan un miedo excesivo o irracional a situaciones que no van a pasar en realidad, solamente que pasan por nuestra cabeza y generan miedo y hasta tal punto que la persona llega a hacer temblar. Y por último, otro también que tenemos que tener en cuenta son los trastornos de neurodesarrollo. Por ejemplo, el síndrome de Turner, el trastorno de espectro autista, entre otros, ya que estos trastornos se caracterizan por alteraciones en el desarrollo cognitivo, social, comunicativo o motor que se manifiestan desde la infancia en sí. Sí. Muchísimas gracias por su aportación y a la misma vez la aportación del señor Dionisio. Valoro mucho que el día de hoy nos hayan ayudado con esa información específica en base a sus conocimientos y en base a su valiosa experiencia. Entonces, con mis compañeros, según todo lo que nuestros expertos nos dijeron y nos apoyaron hoy, ¿cuáles consideran ustedes que podrían ser algunas estrategias que podemos aplicar para la ayuda y para el tratamiento de este trastorno? Que honestamente me doy cuenta que ha sido muy complejo y la manera de llevarlo es muy importante. Yo considero que una estrategia sería establecer una rutina diaria y con horarios para tareas específicas y pausas regulares. Esto puede ayudar a las personas con TDAH a mantenerse organizadas y enfocadas en su trabajo. Como dije también, las herramientas como listas, calendarios y recordatorios ayudan a las personas con TDAH a mantener enfocadas en sus tareas y recordar fechas importantes. Aparte también descansos cortos y regulares que también pueden ayudar a las personas con TDAH. Los manuales de estrategia serían una comunicación abierta sobre el TDAH con compañeros que puedan ayudar a solventar esta enfermedad. Esto también se sobrellevaría en la vida diaria. Otra sería reconocer al TDAH sobre su síntoma, con estrategias para manejarlo. Y establecer un sistema de recompensas para motivar a la persona con TDAH a completar tareas no difíciles, pero que sí puedan desarrollarlas. Otra alternativa sobre algunas estrategias que podemos aplicar sería la terapia conductual, es decir, em, aprender cómo manejar los impulsos, mejorar la atención y cómo controlar también la hiperactividad. ¿Qué actividades podemos hacer para disminuir todos estos factores? Aparte también de establecer límites, en este caso de las pantallas. Al día de hoy, puedo tomar el ejemplo de los programas de niños infantiles que usualmente se utilizan como medios distractores para los niños pequeños, cuando en sí son, son factores que afectan mucho al desarrollo imperativo de estos. Por último, obviamente considero que es muy valiosa la ayuda específica de un profesional, si en este caso el trastorno está muy avanzado o incluso se está empezando, debido a que es mejor prevenir que lamentar. Entonces,
Quizás alguien me podría ayudar con alguna conclusión sobre el tema. Claro que sí, Beth, tú como estás bien diciendo, es un trastorno que se debe ser tratado muy cuidadosamente e implementar nuevas estrategias que los profesores en las escuelas, en los trabajos, deben implementar para estas personas que sufren de este trastorno. Y son muchas estrategias que se pueden crear. También en el Ministerio de Educación pueden implementar nuevas leyes, como nuevas formas para el conocimiento de estas personas. Es muy interesante también conocer este trastorno, saber cómo cuidarlo, cómo ayudar a que lo lleven las personas. Entonces, es muy interesante. Muchas gracias por este podcast. Gracias también a ti. Valoro mucho, como mencioné antes, su aportación, tanto de la suya como la del señor Benavides. Y también rescato la presencia aquí nuevamente de mis compañeros de podcast. Considero que este es un podcast en donde se puede hablar de varios temas muy importantes psicológicamente y que es vital poder proporcionar este tipo de información que puede ayudar a combatir muchos problemas y muchos trastornos psicológicos. Bueno, pues agradecemos también la presencia de nuestros dos expertos de este podcast. Lo que buscamos aquí es hacer llegar la información a toda la gente que nos escuche y ayudar a las personas que nosotros podamos. Igual, muchas gracias por asistir a nuestro podcast.